Buenas, compañeros y profesora. Nuestro grupo está formado por María Delfina Chávez, Johan Leandro, Melanie Solano y mi persona, Melanie Vargas. Nosotros le vamos a hablar acerca de lo que es la farmacogenética. Bueno, para empezar, el concepto de la farmacogenética es la ciencia que estudia las acciones e interacciones entre los fármacos en cada persona en función de sus genes. Como objetivo, de lo que se trata la farmacogenética es la predicción del riesgo de toxicidad terapéutico y principalmente es identificar las variaciones en el genoma relacionados con la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. También la farmacogenética nos ayuda a evaluar un desenlace químico y a desarrollar métodos de diagnóstico mediante el análisis del ADN, para así poder identificar pacientes que puedan presentar reacciones idiosincráticas antes de la administración de un fármaco, lo cual esto se denomina como una terapia personalizada. Como propósito, tenemos que es prevenir la toxicidad o la ineficacia terapéutica de una terapia farmacológica. Y bueno, hablándole acerca de como un poco más de lo que es la farmacogenética. Aquí entra lo que es el perfil genético, que en resumidas cuentas, el perfil genético es la causa de cambios en las estructuras de las enzimas que participan en el metabolismo de los fármacos. Y ahí es donde van a salir los polimorfismos genéticos, que implica las reacciones adversas de los medicamentos que contienen una base metabólica de las enzimas y sufren una transformación. Normalmente existen variaciones genéticas en el genoma. Si la frecuencia de la variación está presente en más de un 1% de la población, se va a denominar un polimorfismo. Y si está presente en menos de un 1% de la población, esto se va a denominar mutación. Entonces, como les estaba diciendo, de un perfil, de un polimorfismo genético, los polimorfismos pueden ser funcionales o no funcionales, siendo los primeros los que van a traducir en la expresión de la función de una proteína en el organismo. Y, y mi compañero Johan les van a seguir hablando acerca de lo que es la aplicación clínica y los factores. Como lo decía mi compañera Melanie, yo les voy a hablar sobre lo que son las aplicaciones clínicas y los factores de la farmacogenética. Dentro de las aplicaciones clínicas de la farmacogenética, se centra en lo que es la rama de la oncología, lo que es tratar a pacientes con cánceres, diferentes tipos de cáncer, y también enfermedades como son las enfermedades cardiovasculares, la depresión, la esquizofrenia, y también la enfermedad del Alzheimer. También está relacionado a lo que son el metabolismo de los fármacos y también de los trastornos metabólicos, como lo es la diabetes. También está relacionado con lo que son los beta bloqueadores, los antiarrítmicos, los antipsicóticos, por mencionar algunos ejemplos. También se puede mencionar que son solo algunos ejemplos de fármacos cuyo metabolismo se pueden ver alterados por diversos polimorfismos. En lo que es la parte de los factores de la farmacogenética, está la respuesta farmacológica, en donde intervienen enzimas, que son las encargadas de metabolizar los fármacos. También están las proteínas transportadoras de lo que son los fármacos, que son las que van a facilitar la absorción en dicho órgano. También cabe rescatar que son estructuras proteicas cuya síntesis está controlada para determinados genes, lo cual esto hace que indique lo cual hace que indique la eficacia terapéutica, los efectos tóxicos y también los efectos secundarios. Entre los ejemplos tenemos que los genes específicos implicados en la farmacogenética actual
presentan presentan perspectivas de la aplicación clínica en Costa Rica, buscando la caracterización de las variantes genéticas de relevancia para la terapia farmacológica de la población nacional. También podemos mencionar lo que es el polimorfismo en el citocromos P450. Eso lo que quiere decir es que variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de los fármacos se encuentran las enzimas del complejo P450. Los principales genes en términos de metabolismo de los fármacos y tóxicos son el 2D6, 12-9, 12-19, 3A4 y 3A5, cuyos productos metabolizan lo que son el 90% de los fármacos. Para complementar un poco más la parte del compañero, los polimorfismos genéticos pueden ser un poco silenciosos y no generar lo que serían cambios fenotípicos, o si pueden hacerlo, pero como en zonas situadas, como en zonas específicas. Esto puede generar un aumento de las copias del gen o en lo que sería transcripción o traducción, o incluso puede truncar lo que sería la expresión genética. Es así que al unir estas dos ramas, se origina lo que sería, ¿verdad?, la farmacogenética. Es decir, o sea, que va a estudiar lo que sería el campo de manera del perfil genético en un individuo que va a ser afectado por la respuesta a fármacos desde un punto de vista farmacodinámico y farmacocinético. También, como para complementar un poco, acá vamos a compartir en este artículo que utilizamos para realizar lo que sería este trabajo. Tenemos de las enzimas que les habló el compañero con sus respectivos inductores y inhibidores, así como los sustratos. Entonces tenemos como, por ejemplo, de la CYP2D6, que dentro de los inhibidores van a estar lo que va a ser la la amiodarona, perdón, la simeditina, difenhidramina, fluoxetina, quinina, rinovir, y dentro de los inductores está la dexametasona, y dentro de los sustratos está la metilptilina, codeína, tramadol y así. Acá con las diferentes, ¿verdad? En lo que sería ya como propiamente en mi parte, los polimorfismos en la enzima de TPMT, se encargan de lo que sería la metabolización de fármacos inmunosupresores como la azatioprina, y sus componentes madre, como lo es la 6-mecaptopurina. Esta es una deficiencia autosómica recesiva en esta enzima, donde va a elevar riesgos en lo que va a ser la neutropenias y mielosupresiones de los pacientes tratados. El polimorfismo en lo que sería la UGT, bueno, este básicamente es el primer mecanismo de detección farmacogenético que fue aprobado por la FDA, donde se produjo para el prospecto de antioneoplásido del irinotecan. Esto era como que se recomendaba, era como para recomendar una dosis menor, ya que se observaban tasas de glucuronización, no se observaban tasas de glucuronización, por lo que se daba un aumento a la susceptibilidad de toxicidad medular gastrointestinal al ser tratados con este medicamento, ¿verdad? La irinotecan. Como sabemos, la glucuronización es donde tenemos el fármaco que llega a hígado, se unen los ácidos glucurónicos para que éste pueda salir de este. Entonces, si no puede salir del hígado, se va a dar, como ya lo mencioné, una toxicidad.
porque el fármaco no se va a poder ni eliminar, si fuera el caso, o reabsorber. El polimorfismo en lo que sería la enzima MTHFR, que es la 10,5 metiltetrahidroforato reductaza, va a intervenir en lo que es el metabolismo de los folatos, perdón. Consecuentemente, de entonces la síntesis de los aminoácidos, de las aminas y las purinas, y su metilación, perdón. Bueno, acá tenemos que va a afectar a más que todo como las personas de un fenotipo específico como el TT, lo va a alterar más o menos de un 30 a un 40% de lo normal. Dentro de los polimorfismos, en lo que es la terapia para el asma, tenemos que el gen que codifica el receptor adrenérgico beta 2 en el tratamiento del asma con antagonistas es polimórfico y que va a contar con más o menos un 49% de variantes y que la mayoría van a ser dadas por el sistema nervioso parasimpático. La consecuencia de la presencia de las variantes en lo que va a ser los aminoácidos 16 y 17, más que todo es un efecto diferencial sobre lo que va a ser la reducción de la expresión del receptor inducida por el fármaco agonista. Entonces, digamos, bueno, se explica bien, pero es que va a inducir que el receptor pueda, como el fármaco, hacer el efecto en el receptor. Por lo tanto, entonces el paciente seguiría con asma al ser administrado igual el fármaco agonista, porque el receptor beta 2 no estaría haciendo su función. Dentro de las ventajas con las que contamos con las ventajas, es disponer una herramienta para aplicar los tratamientos personalizados, obtener una mejor respuesta terapéutica en donde se va a acortar los periodos de tratamiento y en pacientes ingresados, ¿verdad? Entonces, las estadías hospitalarias deberían de ser menor y que si estas estadías en los hospitales van a ser menor, que sean las más adecuadas para el paciente. También reducir el número de accidentes y muertes por lo que es reacciones adversas de medicamentos e interacciones con la polimedicación. También como reducir los costes económicos por medicamentos ineficientes, optimizar la salud y el bienestar del paciente y por último mejorar lo que serían entonces los ensayos clínicos en lo que serían las fases 3 y la fase 4. Importante recalcar que como puntos relevantes que la farmacogenética juega un papel de importancia en lo que sería la farmacología moderna. Es por eso que decimos que gracias a la finalización del proyecto Genoma Humano y la simplificación de las técnicas de aislamiento del ADN, se esperan avances de grandes pasos en esta área, porque esta ha generado como un papel muy importante en lo que es la farmacología de ahora. También como otro punto relevante podemos mencionar que varios sistemas enzimáticos con gran variedad genética interindividual intervienen en los metabolismos, ¿verdad?, de los principales fármacos y de su uso cotidiano. También que ha venido como a intervenir un poco en lo que son las reacciones de hipersensibilidad de los fármacos y que esta también podría ser como algo más relevante que es de gran importancia médica y económica
porque ha demostrado que mediante estudios realizados hay varios avances en lo que son los sistemas genéticos. Y como ya para concluir, bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? Es de ayuda para lo que sería la prescripción adecuada de medicamentos para los pacientes y también en función a sus polimorfismos genéticos con el fin de evitar posibles efectos adversos o un fracaso en lo que sería la terapia con el medicamento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se viene a hablar de lo que sería la farmacogenética. Eh, Muchas gracias y bueno, acá están las referencias del trabajo. Muy buenas. En este segmento del video vamos a dar continuidad con lo que sería la resolución del análisis de caso, ¿verdad? Cómo nosotros decidimos resolver el análisis de caso que nos correspondía. Bueno, en este caso, ¿verdad? Sería el ejercicio número 2 que dice lo siguiente, ¿verdad? Paciente de 35 años masculino que está presentando problemas de gastritis desde hace 2 meses aproximadamente. Presenta dispepsia. Recordemos que el término dispepsia es ese término que se usa, digámoslo así, para lo que sería identificar síntomas o signos a nivel gástrico. Por ejemplo, cuando una persona está presentando indigestión, ¿verdad? Que son como esas molestias de llenura, de tal vez náuseas. Hay personas que también inclusive les llega a dar dolor de cabeza de la misma digestión que presentan. Y sensación de llenura muy seguido. Se le administra un fármaco por vía oral, el cual debe absorberse en estómago. Explique cómo se va a afectar la biodisponibilidad en este fármaco, ¿verdad? Dice que es por vía oral, pero no dice qué fármaco es, ¿verdad? Después, dice, para este mismo paciente se encontró que se le puede administrar las siguientes formas farmacéuticas de tal forma que usted tiene que decidir cuál le administra para que tenga una mayor biodisponibilidad. Los valores serían los siguientes, y acá está pues, el cuadrito. Además dice, recuerde que el estudio se realizó en paralelo, ¿verdad? Utiliza la suspensión como referencia. De acuerdo a sus cálculos y al observado en la tabla de datos, diga cuál forma farmacéutica se absorbe más rápido. ¿Por qué? Recordemos que a nivel de biodisponibilidad, ¿verdad? Bueno, también en lo que vimos como bioequivalencia existen 2 tipos de estudios, que está, bueno, estudios y diseños, que está el diseño paralelo y el diseño cruzado, ¿verdad? Recordemos que el diseño paralelo es cuando X fármaco se le va a dar a solamente una cantidad de población, ¿verdad? Solamente un fármaco, pero lo que se va a utilizar. Recordemos también que este tipo de estudios eran los estudios más económicos para lo que sería estudios de bioequivalencia. Y el estudio cruzado, pues, que eran dos poblaciones, bueno, una población de pacientes, se le da el fármaco X, luego a los días siguientes, después de que ya se le ha administrado el fármaco, ¿verdad? Cuando ya estamos seguros de que ya el fármaco salió de nuestro cuerpo, se le da el medicamento Z, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa era la diferencia. Entonces acá podemos observar, bueno, aparte de el problema nos indica que hay que mencionar 2 ventajas de las suspensiones en relación a las cápsulas. Entonces tenemos acá la información, que tenemos la suspensión, las cápsulas y los comprimidos, ¿verdad? Entonces lo que el problema aquí es que nosotros comparemos tomando como referencia la suspensión, que recordemos que en este caso, debido a la información que nos dan, entonces esa sería una biodisponibilidad relativa, ¿verdad? Porque acá no está participando la vía de administración intravenosa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar como referencia la suspensión. Acá están los datos, ¿verdad? Ok, nuestra respuesta en conjunto como grupo fue la siguiente. La biodisponibilidad del fármaco se ve afectada debido a la patología digestiva, ¿verdad? Porque recordemos que el problema al comienzo indicaba o decía que el paciente tenía gastritis. Entonces recordemos que la gastritis es ese aumento en la cantidad o en la producción de jugo gástrico en el estómago. Entonces, estos pacientes por lo general van a presentar reflujo, van a presentar acidez debido a esta patología. Demuestra también la sensación de llenura constante, ¿verdad? Lo que indica que el mismo presenta un proceso de vaciamiento digestivo muy lento. Este vaciamiento digestivo lento, recordemos que es un factor para lo que sería el adecuado proceso LAME en el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el vaciamiento gástrico es muy lento, el medicamento va a durar un poquito más en liberarse. Y si va a durar un poquito más en liberarse, pues
la absorción del mismo no va a ser la misma. Ahí me salió algo repetido, disculpen. La absorción del medicamento no va a ser igual. Entonces, si el vaciamiento gástrico va a ser lento, la absorción del medicamento, pues, de cierta forma también se va a tornar un poco lenta. Entonces, tal vez la efectividad del mismo no va a ser la que nosotros esperemos como profesionales, ¿verdad? Para que el paciente esté mejor. Debido a que el fármaco administrar debe absorberse en el estómago, que eso fue un dato que nos daba el problema, el exceso de ácido clorhídrico, ¿verdad? Que se está produciendo en el estómago, puede alterar el adecuado proceso de liberación del fármaco y por ende su absorción. Recordemos que el ADME, pues de cierta forma, para que un proceso se dé, va a depender del otro, ¿verdad? Si el proceso antecesor al que necesitamos va a ser ineficiente, pues todo es como una cadenita, ¿verdad? Entonces todo va a venir afectándose. En lo que sería el cálculo de la biodisponibilidad, recordemos que siempre cuando nosotros queremos comparar biodisponibilidades de ciertos fármacos, tenemos siempre que tomar el fármaco o el medicamento problema, y eso lo vamos a anotar en el numerador, como lo podemos ver acá en la formulita, y el de referencia en el denominador. Entonces, el problema anteriormente nos indicaba que el de referencia era la suspensión, ¿verdad? Entonces igual, acá en esta otra partecita de acá, lo podemos ver muy claro. Entonces tenemos las dos comparaciones que nos pide el problema. Está la comparación de la biodisponibilidad en cápsulas y la comparación de la biodisponibilidad en comprimidos. En este caso, con los datos que tenemos acá, como todos los tres medicamentos o los tres fármacos son de la misma dosis, si nosotros ponemos esto en la calcu lo va a discriminar y lo va a apartar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tres dosis son de la misma concentración, ¿verdad? Entonces, en este caso, a pesar de que se divida entre la dosis, al ser iguales, estas se van a cancelar. Entonces, lo único que nos quedaría en las formulitas es el aclaramiento plasmático por el área bajo la curva entre 0 a infinito. No se pone el infinito arriba, pues en realidad porque no supimos cómo poner el infinito, pero sabemos que arribita va un infinito, ¿verdad? Entonces, en este caso quedaría así. El aclaramiento plasmático de las capsulitas, que es 11, por el área bajo la curva de las cápsulas, que es 850. ¿Por qué? Porque arriba siempre va el medicamento problema, que es lo que nosotros queremos calcular. Y abajo los datos de la suspensión, ¿verdad? Que en este caso es 15 por 750. Esta operación nos da 0.83, pero recordemos que toda respuesta de biodisponibilidad se va a poner en porcentajes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el porcentaje, el porcentaje biodisponible del medicamento en nuestro cuerpo. Entonces, como podemos ver acá, el porcentaje disponible de las cápsulas para nuestro cuerpo va a ser de un 83%. Entonces, veamos lo que es un porcentaje bastante alto y pues nos va a funcionar bastante. El mismo proceso se va a hacer con los comprimidos, ¿verdad? Esos son los datos de los comprimidos, de lo de arriba, y lo de abajo son los datos igual de la suspensión. Vamos a ver acá que es lo mismo. La suspensión siempre es lo que se va a tomar como referencia. En este caso nos dan porcentaje de 35%. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que las cápsulas es lo que va a tener mayor biodisponibilidad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Va a presentar un proceso más eficaz como tal, ¿verdad? Entonces, como se observa en la resolución de los cálculos matemáticos, que fue lo que anteriormente les comenté un poquito, ¿verdad? La cápsula tiene mayor porcentaje de biodisponibilidad, con lo que se concluye que la fórmula farmacéutica que debe utilizarse para el tratamiento farmacológico eficaz en el paciente son las cápsulas. ¿Por qué? Porque va a tener mayor porcentaje de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de la patología gástrica que tiene el paciente, las cápsulas son las que más se adecúan para el tratamiento farmacológico del paciente, ¿verdad? Luego, las dos ventajas de las suspensiones con relación a las cápsulas, que fue otro dato que nos pidió el problema, era, las suspensiones contienen el principio activo ya en solución, ¿verdad? O sea, las suspensiones al venir de cierta forma en líquido, no existe el proceso de liberación porque ya el principio activo, la fórmula que va a tener el efecto terapéutico del medicamento ya viene liberado, ¿verdad? Lo que facilita el proceso del ADME, ya que el medicamento no requiere pasar por la etapa de liberación. O sea, nosotros lo consumimos y ya de una vez se va a absorber porque ya el medicamento está liberado. Y las suspensiones no necesitan pasar por el proceso de desintegración.
de la fórmula farmacéutica, como en el caso de las cápsulas. De este modo se emplea una terapia farmacológica más eficaz, ya que las moléculas del principio activo se encuentran disueltas y el proceso de absorción es más efectivo. Recordemos que, si bien es cierto, o sea, el ADME son esos procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación, pero en la parte de liberación hay 3 pequeños pasos que tiene que seguir un medicamento cuando se libera, que es desintegración, disgregación, perdón, y disolución. Entonces, en el caso de las suspensiones, al ya venir liberadas, estos 3 pequeños subprocesos, digámoslo así, no los tienen que pasar el fármaco porque ya al venir liberado nada más llega a la mucosa a la que se tiene que absorber y se va a absorber. No necesita pasar por esos 3 procesos, ¿verdad? Porque también lo que es la desintegración, la disgregación van a ser de cierta forma factores para que el medicamento se absorba adecuadamente. ¿Verdad? O sea, si un medicamento no se desintegra correctamente, si un medicamento no se degrega correctamente, aquí también tiene que ver mucho los procesos de capilaridad de todo eso que fue con lo que vimos en la materia anterior del examen. Eso también va a presentar importancia para lo que es el caso de la absorción. Pero las suspensiones, al ya venir el principio activo liberado, no necesita pasar por esos procesos. Esperamos que este video les haya ayudado. Esperamos y tratamos de explicar de la mejor forma posible todo esto que hicimos acá. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, algo que no entendieran, estamos con todo nuestro, eh, eh, como les digo, le podemos ayudar en lo que ustedes necesiten, cualquier duda o consulta. Y profe, esperamos que el video haya estado lo suficientemente explicado y claro. Igual, cualquier consulta, estamos con las puertas abiertas a recibir cualquier tipo de retroalimentación. Y muchas gracias.